Sistema de transporte. Actualmente el proceso de planear, implementar, controlar y eficazmente y efectivamente el flujo de almacenamiento de bienes o servicios e información de origen a destino lo conocemos como logística. Es importante establecer que estos procesos deben estar bajo el principio fundamental de realizarse conforme a los requerimientos del cliente, es decir, la misión de la logística es contar con los bienes o servicios necesarios en el lugar a tiempo y condición deseada. Una cadena logística entendida como el conjunto de eslabones necesarios para satisfacer el posicionamiento de bienes u servicios bajo las características señaladas. Presenten tres grandes componentes estructurales como a saber, abastecimiento, producción y distribución. Abastecimiento. El abastecimiento es la forma de suministro de los bienes o de producción que se han integrarse al proceso de composición en formulación de bien o servicio, el cual depende de manera intrínseca de las características de bien que van a producir. La producción es el conjunto de procesos mediante los cuales se alcanza el objetivo de productivo del bien o servicio. Y tenemos por último la distribución, que cierra el conjunto estructural al constituir los mecanismos de enlace entre abastecimiento y producción, es decir, los procesos logísticos estructurales son cíclicos e independientes. El transporte, hablamos del transporte, es sin duda el componente vertebral de la distribución en cadenas logísticas, por ello es fundamental conocer las diferentes opciones que se presentan y determinan mediante elementos conformados técnicas y jurídicamente cuál de estas es la que se ha de utilizar. La función del transporte permite la extensión de la economía del sector productivo y el aumento de su productividad. Esta es una imagen de transporte y los distintos. El transporte especializa la logística de la distribución y origina economías internas, sectores específicos, lo cual promueve la economía externa en los sectores en general. El transporte ayuda a contribuir regionalmente población, industrias e ingresos para la determinación del transporte. Es necesario contar con un conocimiento y análisis de los componentes del sistema de transporte. Estos son los análisis, conocimiento y valor. Para ello se debe considerar lo siguiente: conocimiento y valor de tráfico de acuerdo con su función unimodal e intermodal. Conocimiento y análisis del tipo de empresa y sus estrategias de negocio, instalaciones e inventario, sistemas de comunicación, etc. Análisis de opciones de que ofrezcan medios de transporte susceptibles de utilizar y análisis de los tiempos, costos y demás elementos que garanticen una óptima distribución. Y tenemos por último las 5, confrontación del costo del transporte y los servicios complementarios, nexo y de las diferentes alternativas que formulen una estrategia de negocio. ¿Qué es el transporte? ¿Qué se entiende por transporte? Es la acción y efecto de llevar una cosa o una pareja o lugar a otro. ¿Qué es transporte? Desde el punto de vista de la economía, es una actividad derivada de la demanda de mercancías cuya función consiste en trasladarlas de áreas donde su utilidad es baja a otras mayor, donde su utilidad es mucho mayor. Tenemos en el comercio. El transporte es un binomio inseparable. El comercio no se puede desarrollar sin medios de transporte. Y tenemos por tercer punto, es evidente que la existencia de medios de transporte eficientes y a precios razonables es un elemento esencial para el desarrollo del comercio. Los servicios de transporte tienen una relación dual con el comercio. Por un lado, ¿qué razones generan transporte? Según Blanco Álvarez en 1997, la generación de transporte puede ser originada por razones económicas, sociales y políticas, de las que destacan las siguientes: diferencias geográficas, especializaciones manufactureras, economía de escala, políticas de cohesión nacional y políticas de relación internacional. Tenemos diferencias geográficas. La naturaleza ha favorecido algunas áreas geográficas con riquezas mineras y especiales aptitudes para producciones forestales, agrícolas, ganaderas y piscícolas, cuya utilización y consumo en lugares distintos requiere su traslado. Madera, minerales, petróleo, cereales, frutas, carne y pescado. Especialización manufacturera.
Por diversas razones, determinadas regiones se han especializado tradicionalmente en la manufactura de artículos también demandados en lugares distantes a la de la producción metalúrgica, productos químicos, material de transporte, equipos electrónicos, etcétera, etcétera. Tenemos que es la economía de escala. Este concepto es muy relacionado con el de especialización y define determinadas producciones son susceptibles de mecanización y consecuencia. Son muy susceptibles a la economía de escala, metalúrgica, medio de industria, química, etc. Política de cohesión nacional. Se refiere a interconexión territorial en pro de objetivos socioeconómicos de integración nacional, redes ferroviarias, de carretera y servicios marítimos. Política de relación internacional. Puede ser el caso de afinidades económicas, políticas tales como la Comunidad Europea, los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, en su condición de mercado único o el de manera relación internacional. Tenemos geografía económica. Para la movilización de las mercancías a través del mundo y con el fin de agilizar y minimizar el intercambio de comercio a nivel internacional, existen redes de transporte que movilizan o transportan en gran medida todo el comercio mundial, como la geografía económica. Interesa no solo por saber dónde se están las cosas, sino por qué están situadas, dónde se encuentran y la naturaleza de los procesos. Rutas y terminales. Redes ferroviarias en Rusia, Europa, Eurasia, Asia, tenemos América del Sur, África, América del Norte. Transporte terrestre. La mayor parte de las regiones de desarrollo se encuentra intercomunicada con los países industrializados por medio de redes de carretera. Sin embargo, debido a la falta de un comercio bien desarrollado y vigoroso, en algunos países solo existe un sistema de transporte de carga internacional. África, mira, en África, así en Medio Oriente y Europa, y tenemos lo último también. Transporte marítimo. En la actualidad las cargas marítimas son transportadas por las diferentes líneas navieras comerciales que operan alrededor del mundo a través de rutas establecidas. Mira, África conectada con el lejano oriente, Asia con todo el mundo, América Latina con Europa, Medio Oriente con Mediterráneo. Transporte aéreo. Las líneas aéreas son las más globalizadas ya que prestan servicios de carga a escala mundial a través de una gran cantidad de rutas. Muchas de ellas muestran tráfico más frecuente, lo cual refleja una gran intensidad de flujo de carga aérea. En la actualidad, el tipo de transporte que maneja más conexiones y rutas en el mundo. Tenemos los terminales. Los terminales de carga en cada uno de los modos de transporte en principio cumplían la función de prestar los servicios de manipulación de esta, servir de interfaz entre los distintos modos de transporte y para consolidación de la carga. Modo y medio de transporte. El más importante y principal de la logística. En la logística internacional, la función de transporte es mucho más relevante porque las distancias son mayores y las dificultades asociadas con este son más grandes. Tenemos los modos. Los modos son combinaciones de redes, vehículos y operaciones. Incluyen además de caminar, el coche, el sistema de carretera, los ferrocarriles, el transporte marítimo, barcos, canales y puertos, transporte aéreo, aeroplanos, aeropuertos y control de tráfico aéreo. Una figura de carga valiosa y liviana en aéreo y marítimo, férreo, intermodal, carga bajo valor y voluminosa. Transporte marítimo. Por tradición ha sido el medio más empleado para el transporte de gran capacidad a larga distancia. En la actualidad es un sistema de bajo costo ideal para largos desplazamientos, con grandes volúmenes, productos químicos, cementos, cereales. Igualmente sus costos fijos son más bajos frente a los de ferrocarril, pero más elevados que el resto de los transportes terrestres. Transporte por carretera o carretero. El principal atributo que se le otorga a este sistema se transporta radical
flexibilidad que proporciona la entrega puerta a puerta y que ninguno de los otros medios puede ofrecer. Tenemos el transporte por ferrocarril. El motivo principal por el cual se utiliza el ferrocarril es su capacidad para transportar grandes cantidades a largas distancias y de una manera rápida. Es el complemento ideal para el transporte marítimo. Transporte aéreo. Este es el sistema más rápido para el transporte de mercancías a largas distancias. Sin embargo, es el menos utilizado debido a que sus costos variables son muy elevados, entre los que se destacan el mantenimiento de los aparatos y el combustible y los pilotos y las azafatas. Tenemos el transporte por ductos. Este es un sistema de transporte que se ha venido imponiendo en los últimos años y se fundamenta en los acuerdos de integración entre los países. Los principales productos que se transportan por este medio son el petróleo y el gas. Los costos fijos asociados a este sistema se derivan de la construcción de la red de distribución constituida por los ductos y las estaciones de bombeo. Estos son los medios. Papel de transporte del FEI. ¿Qué es la DFI? Todos se preguntarán qué es la DFI. Distribución física internacional. El transporte y la distribución son actividades logísticas de especial consideración para las empresas, ya que representan las 2/3 partes del conjunto de los costos logísticos. Además, estas actividades son claves dentro del concepto de servicio al cliente, ya que produce una entrega en el tiempo y la forma acordada, teniendo en cuenta las expectativas y requerimientos de este. Relación volumen-peso. Todas las unidades de carga, incluyendo el producto embalado y unitarizado, tienen determinado su peso y su volumen según Ruibal Handarbaka, 1994. Esta relación la obtenemos a dividir el volumen cubicaje de la carga por su peso bruto. Sistema de transporte, aquí tenemos cohesión. Revisión del contenedor. Un contenedor mediante un contrato se quiere que el compromiso de verificar y cuidar el equipo que se entregue en comodato y queda bajo custodia durante el periodo que se estipule el acuerdo. Por consiguiente, se asume las responsabilidades y la administración de los riesgos a fin de evitar que sea utilizado por organizaciones delincuenciales para transporte de tráfico ilegal. Verificación verificar el techo de los lados, el frente de las puertas y los esquineros. Esta acción se lleva a cabo de fin de identificar posibles golpes y roturas. Verificación del interior, verificar el techo, los lados, etcétera, etcétera. Revisar que el contenedor esté totalmente limpio, seco y a prueba de agua. Comprobar el estado y cantidad de los arneses para el aseguramiento de la carga y cotejar el estado del piso y las condiciones de cada uno de los listones de madera que se le forman. Contenedor. Antes de comenzar la actividad del contenedor es necesario conocer que los límites de peso de este rigen bajo la norma estándar internacional ISO 668, la cual establece que el peso bruto permisible para la mayoría de los contenedores estándar de 20 y 40 de 30.480 kilogramos, aunque algunos contenedores más recientes tienen un peso bruto mayor. El embalaje se encuentran cuando se alarga a veces. Inclusive en los contenedores se debe realizar un plano de estiva para asegurar que la carga y su peso estén equivalentes y distribuidos en la superficie del contenedor. Se debe utilizar partes más fuertes para afianzar carga. Al estivar o desestivar la carga del contenedor, asegura de colocar cuñas
en la rueda del camión para que no se mueva. Utilice una rampa de carga cuando se use cargadores frontales, mecánicas o manuales. Asegúrese de colocar el contenedor sobre una superficie plana a fin de no generar una torsión o deformación al contenedor. No mueva carga pesada por sobre 800 kilogramos con una grúa frontal manual. Miren, esto es mucho. Mire. Todo el mundo mire. Mire. Estos son los tipos de buques. Tenemos portacontenedores, que se trata de una de las familias de buques de mayor tamaño hoy en día. Llegan a los 458 metros de eslora y 60 de manga, 20 de lado y 73 metros de puntal. Tenemos el cisterna, tanque petrolero. Cisterna. Tenemos el gasero, de acuerdo con la misión entregada por el convenio SOLAS. Es todo buque de carga construido, adaptado y utilizado para el transporte a grande que cualquier de los gases licuados. Miren este cisterna. Granelero. Esta clasificación cubre una gran variedad de barcos. Lo que tienen en común es que los navíos parecen un gran tazón en el cual puede vertida la carga. Este es el rasgo distintivo de la carga a granel. Tenemos el rorro, normalmente llamado transportador de autos. Este navío es considerado técnicamente un transportador de carga a granel. El rorro. Tenemos refrigerado. Este es un barco para cargar a granel. La carga está refrigerada. Este es un nuevo servicio, es caro, pero está sacando ventaja del reciente mercado de alimentos frescos. Son buques que manejan bodegas con temperaturas entre los 12 grados centígrados necesarios para el transporte de plátano, fruta y hasta pescado, entre menos 15 grados y menos 30. En el tamaño de este buque está entre los 100 y 600.000 pies cúbicos. Tenemos estos buques no son propiamente de uso comercial y su trabajo consiste en eliminar los sedimentos del fondo de los puertos para proporcionar así una mayor profundidad. Me pasa que es un tazón o una plataforma importante que lleva carga pero no tiene motor y es jalado o empujado por un remolcador. Esto fue todo. Transporte fluvial, que se me estaba olvidando, discúlpenme. Esencialmente es un servicio de tierra adentro y los barcos y sus servicios son muy diferentes a los que se utilizan en el mar. Los envíos costeros son en cierta manera como el transporte de tierra adentro, pero el mar. La diferencia fundamental es que el transporte costero es interno. Una de las más grandes limitaciones es la geografía. Aunque grandes lagos y los ríos, siempre hay problemas de navegabilidad. Los ríos son muy profundos o la profundidad cambia por el movimiento del lado y la arena. Las variaciones estacionales pueden crear problemas. Si el nivel del agua es muy alto por la lluvia, los barcos no pueden pasar por debajo de los puentes.